Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente este día de hoy, diciembre 3 del 2021, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy, hermanitos, vamos a compartir la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, de los versículos 27 al 31. Pero antes, vamos a cuestionarnos algo. No sé si alguna vez te ha pasado que cuando llegas de fuera y llegas a tu casa, está todo oscuro, que no puedes ver con claridad, que no miras dónde caminar, que no miras por dónde ir pisando y quizás dejaste algo y te puedes caer. Pues bueno, en este día de hoy vamos a hablar sobre cómo nos sentimos cuando seguimos a nuestro Señor, como con una ceguera, como con confusión, que no podemos ver con claridad. Y para esto vamos a, nuevamente les repito, a leer el Evangelio de San Mateo, del capítulo 27 al 31. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron a toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, como podemos ver, el día de hoy el Evangelio nos habla de dos ciegos. Por eso les decía al principio de cómo a veces nos sentimos cuando no podemos ver, ¿verdad? Cuando no podemos ver con claridad, y de cómo a veces pues tratamos de buscar la luz. Y bueno, el día de hoy nos habla de estos personajes, de dos ciegos. Pudiéramos decir de un matrimonio, o pudiéramos decir de una pareja, ya sea que pues esté casados sacramentalmente o no, ¿verdad? Entonces, una pareja. Ellos habían escuchado de Jesús. Nos dice el Evangelio, ¿verdad? Las lecturas anteriores, que Jesús había resucitado a una niña y que también había sanado a una mujer. Y nos dice que al retirarse, después de que Jesús hizo estas sanaciones, estas curaciones, o haber resucitado a la niña, nos dice que al retirarse de ahí, lo empezaron a seguir dos ciegos. Es decir, ellos oyeron de Jesús y ya habían escuchado de los milagros, las curaciones, sanaciones que nuestro Señor Jesucristo hacía. Entonces nos dice la palabra que empezaron a seguirlo y le gritaban, no solamente ya lo iban siguiendo, sino que le gritaban. Jesús, decían: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Es decir, esta parejita de ciegos le iban gritando por el camino, ya lo venían siguiendo. Al igual que muchas veces a nosotros, a ti, a mí, en nuestras vidas, nos pasa de esta misma manera. Cuando escuchamos de Jesús, de esos milagros, de las sanaciones, de las conversiones que ha hecho en la vida de tantas personas, y nosotros también empezamos a querer seguirlo o empezamos a seguirlo. Pero he aquí la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando oímos de todo lo que Jesús hacía? ¿Qué hacemos? ¿Le gritamos así como estos ciegos o simplemente nomás vamos siguiendo? Nomás porque escuchamos, pero no realmente no lo conocemos, ¿verdad? Entonces nos dice la palabra, nos sigue diciendo más adelante: cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron. Fíjense, cuando Jesús estuvo en casa, es decir, cuando Jesús
ya después de ese seguimiento que ellos empezaron a hacer y de gritarle, es decir, en la oración de pedirle y pedirle, y Jesús, permítenos ver, o tú puedes sanarnos de esta ceguera que tenemos. No sabemos qué fue lo que estos cieguitos o esta pareja le gritaba, ¿verdad? Pero nos dice, cuando Jesús estuvo en casa, es decir, cuando Él ya vino, ¿verdad? Cuando Él vino a su encuentro, cuando Él puso su mirada bondadosa en este matrimonio, en esta pareja, es ahí cuando ellos realmente pudieron acercarse. Jesús quiere el día de hoy venir a tu casa también. Quiere estar en tu casa. Y estos ciegos le dicen, primero nuestro Señor Jesucristo les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? ¿A qué querría decir con esto? Eso quiere decir que ya había habido un diálogo, ya había habido interacción, ¿verdad? Entre Jesús y esta pareja. Ya ellos le habían puesto en sus manos sus peticiones, sus intenciones. Jesús, queremos que nos sanes. Jesús, queremos ver. Estamos ciegos, no vemos. Ellos ya habían en este momento, ya habían hablado con Él. Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron, sí, Señor. ¿Ven? Entonces para esto, fíjense, vamos bien, vamos tratando de entender esto, ¿verdad? Cómo en nuestras vidas, cuando ya nosotros empezamos a seguir de Dios y empezamos a darnos cuenta de nuestro pecado, empezamos a darnos cuenta de que tenemos cegueras espirituales, ¿verdad? Hablando espiritualmente, no de que quizás no podamos ver, pero estas cegueras espirituales que nosotros queremos seguirlo y queremos tener más ese diálogo, esa comunión con Él, pero que hay tantas cosas que no nos permiten acercarnos así o que Él venga a nosotros por nuestro pecado, ¿verdad? Entonces hasta ahí vamos bien. Y otra cosa, ya después de que nosotros hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, de que ya empezamos a orar y empezamos a decirle, Señor, necesito esto, Señor, no puedo ver, o Señor, no puedo cambiar estos apegos o estos defectos, estas debilidades en el tal pecado de la ira, pecado de la gula, de la vanidad, no sé, cada quien tenemos diferentes debilidades y pecados. Entonces, cuando ya le empezamos a tener esa oración, Jesús pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Porque para que Jesús pueda obrar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, nosotros necesitamos de creer, de tener fe, de tener confianza y credibilidad en que Él lo puede hacer. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por más que lo intentemos y luchemos con nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada sin la luz, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos, al darle su sí, al igual que nosotros al darle el sí a nuestro Señor Jesucristo, es como si Él de una manera nos va empezando a quitar todas esas telarañas, toda esa oscuridad, toda esa tinieblas o opresiones, apegos que muchas veces no nos permiten mirar con claridad en nuestro caminar. Muchas veces vamos siguiendo a Jesús, pero nomás vamos ahí, no le creemos, porque aquí dice creen. Entonces eso es una de las causas por las cuales muchas veces no podemos seguirlo de la manera como Él, o Él no nos alcanza a tocar o a darnos esa fe, esa confianza, esa esperanza, porque nosotros no creemos, lo dudamos, o quizás, también podemos decir, sí, Señor, creemos, pero creemos que Él lo haga todo. No ponemos nada de nuestro esfuerzo por querer dejar esa ceguera y poder ver, o poder dejar ese apego, esa debilidad, ese pecado en el que estamos cayendo constantemente, y entonces Jesús no puede obrar. Nos sigue diciendo más adelante la palabra. Jesús entonces les tocó los ojos diciendo, hágase así tal como han creído. Estamos hablando del creerle, pero creerle implica realmente muchas cosas aquí. Porque no es solamente decir, sí, Señor, creo, pero no hago nada. Creo, pero me sigo quedando en mi comodidad.
creo, pero no quiero esforzarme. Entonces en este aspecto, hermanitos, vayamos reflexionando y vayamos viendo. ¿Cuántas veces quizás no le hemos dicho al Señor, Señor, que yo vea? Señor, yo quiero ver como tú ves, o amar como tú ves, obrar como tú ves. Pero y nomás lo decimos y no ponemos nada de nuestra parte. Queremos ver a los ojos de Dios, pero no nos esforzamos por realmente buscar la luz. Viene a nuestra casa, pero ahí se queda. Esa lucecita, esa gracia que Él empezaba a derramar en ti por el hecho de que ve tu esfuerzo, tu perseverancia en querer seguirlo, pero al ver probablemente que nos vamos quedando y nomás lo vamos siguiendo así como de lejecitos, no le entregamos nuestro sí por completo, sino que a medias, o quizás nomás el sí, pero no hacemos nada. Entonces, Él no puede obrar. Nuestro Señor Jesucristo no puede, no porque no quiera, sino porque necesita de ti, necesita de nosotros. En este tiempo de Adviento, hermano, en este tiempo de espera que nuestro Señor Jesucristo quiere renacer en cada uno de nosotros, esforcémonos en estas 4 semanas por realmente pedirle a Dios que nos dé su luz, para su claridad, para que podamos ver como Él quiere que nosotros veamos. No como tú quieres ver las cosas, no como tú quieres ver tu conversión o la conversión de alguien o los cambios en alguien, sino como Dios lo ve, a los ojos, a la luz de Dios. Pidámosle a Él esta gracia y pongamos también de nuestra parte, porque Él nos la da. Él quiere, pero necesita nuestro sí por completo. Con una fe constante, perseverante y con una credibilidad, con aquella firmeza para que Él pueda obrar. Nos dice el Salmo del día de hoy, el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Entonces, nosotros mismos estamos diciendo ahí, el Señor es mi luz. Vamos a tratar de hacer este salmo nuestro y pidámosle eso, o también podemos decirle como le decían estos ciegos o esta pareja: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y esforcémonos. Que Dios los bendiga, que Mamita María los cubra con su manto. Hasta luego.